Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. El ser humano también es energía. Un ingeniero humanista activa conexiones químicas que hacen almas pacifistas y mentes activas. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita inicializar una matriz diagonal secundaria. Entonces, la idea es llenar la diagonal secundaria con algún valor. En este caso va a ser con el 1. Recuerden entonces que la diagonal secundaria es la opuesta a la diagonal principal, es decir, la que va desde la última columna de la primera fila hasta la primera columna de la última fila. Entonces solucionamos el problema en un programa de 41 líneas. En la línea 3 se importa la librería foundation.h. Esta librería contiene funciones básicas para usar. También se pueden importar librerías de C y C++. Objective-C es compatible con estos lenguajes. Veamos rápidamente la función ejecutar entre las líneas 15 a 32. Esta función entonces se encarga de inicializar la diagonal secundaria de una matriz. Observe que se inicializa, o mejor, se declara un array, una matriz A de tipo entero de orden 4×4. Luego se inicializa ceros. Entre las líneas 19 a 22 se recorre con ciclos y se inicializa ceros. Y en la línea 23 y 24 se lleva el valor de 1 a la diagonal secundaria. Observe que acá solo usamos un ciclo. No es necesario usar los dos ciclos. Entonces en un ciclo observe línea 24 a la matriz en la fila I. Observe que la fila usa la variable controladora del ciclo que va de 0 a n. Y la columna simplemente será entonces n-1 menos i. Con eso tenemos, vamos avanzando de fila y a la vez mermando de columna desde la última hasta la primera. N es el tamaño máximo del array, o sea de 4. Le restamos 1 porque los arrays empiezan desde 0, o sea que si n es 1, en realidad será el array de tamaño 0. Pues, o sea, la primera posición comienza en 0, pero el tamaño será de 1. Y le resta i, para que cada que avance i, a n se le reste i, tomando de manera descendente las columnas. Y ya por último se imprime toda la matriz con la diagonal secundaria inicializada. Le invitamos a visitar la tutoría Inicializar matriz diagonal secundaria en Turbo C. Allí explicamos más detalladamente cómo se usa aquí los ciclos for y cómo se inicializa este array. Vemos la estructura general entonces de un programa orientado a objetos. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos. Es decir, clases. Entonces, una vez se defina una clase, lo que se debe hacer es crear objetos de esa clase. Entonces, por ejemplo, se puede crear una clase persona que tenga como atributos el nombre, la edad, etcétera. Y luego se crean objetos de esa clase. Cada objeto será una persona diferente que reutiliza la misma clase, pero por tener atributos diferentes representará objetos distintos, reutilizando entonces código. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C vamos a usar dos bloques de código principales que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, entre la línea 5 a 7. Línea 5 entonces, en la interfaz lo que se hace es declarar la estructura de un objeto, o sea, declarar los atributos y los comportamientos. Los comportamientos son las funciones. Y en la implementación lo que se hace es programar las funciones declaradas en la interfaz. Entonces la interfaz llamamos la clase como diagonal secundaria matriz en la línea 5. Luego 2 puntos
atributos, luego hacemos referencia a la clase principal de Objective-C en ese object y aquí declaramos los atributos de esta clase. Recuerde que los atributos son variables globales, es decir, variables que se pueden hacer referencia desde cualquier método de la implementación. Entonces aquí declaramos como atributos de tipo entero la i, la j y n. I y j son variables que se usan en los ciclos for de la función ejecutar. Y la n será el tamaño del array. Estas variables pudieron haber sido también declaradas como locales de la función ejecutar. Ya depende de cada programador saber qué variables pueden ser globales o simplemente declaradas locales de una función. Una vez definidas los atributos, vamos a declarar las funciones. Entonces, en la misma interfaz, en la línea 6, primero indicamos con menos que vamos a declarar un método de instancia, luego void indica que no retorna datos, retorno vacío, luego el nombre de la función, en este caso ejecutar, y acá irán los parámetros que recibe. Esta función no recibe parámetros, los parámetros irán entonces separados por 2 puntos. Recuerde que un parámetro se compone de tipo de dato y nombre de variable. Con eso queda definida la interfaz. Vamos a ver la implementación, o sea, programar las funciones. La implementación va entre las directivas @implementation y @int, entre las líneas 9 a 33. Vemos una función especial, línea 10 a 14, la función o método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase. El constructor se inicializa, o mejor, se invoca cuando se instancian objetos de esta clase. Vemos en la línea 37 que se instancia objetos de la clase diagonal secundaria matriz y se invoca a init, es decir, se define la estructura para ese espacio de memoria. Y lo que hace un constructor por lo general es inicializar las variables de instancia o atributos. En este caso vimos que declaramos 3 atributos, solamente es necesario inicializar la n en 4 en la línea 12, ya que será el tamaño del array. Entonces ya con esto vemos línea 15 a 32, la función ejecutar, que ya vimos se encarga de inicializar la diagonal secundaria. Con esto queda lista la implementación y la interfaz, es decir, la clase diagonal secundaria matriz. Observe que otros programas que requieran usar esta clase deberán copiar todo este código, interfaz e implementación. Para evitar eso, usted puede crear la interfaz en un archivo aparte con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos desde la clase que los vaya a usar. Vamos ahora sí a crear objetos. Entonces en la línea 35 a 41 vemos el main. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entre el main, línea 37 de la clase diagonal secundaria matriz, vamos a crear un puntero llamado bj. Necesitamos que este puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces vamos a instanciarlo. Entonces a la clase diagonal secundaria matriz le reservamos memoria dinámica, es decir, invocamos la función alloc. Una vez reservada este espacio de memoria, invocamos a init, que es el constructor, y con esto queda definido la estructura de un objeto de la clase diagonal secundaria matriz. obj apunta a este objeto. Ya podemos usar este puntero para manipular la clase. Entonces solamente interesa invocar la función ejecutar. En la línea 38 entre corchetes vemos que se nombra el objeto obj seguido de la función a invocar. En este caso ejecutar no recibe ningún parámetro y así se invocan entonces las funciones. El compilador entonces irá de la línea 38 a la línea 15 y continuará con esta función dando solución al problema. Por último, línea 39, relays es un método que se invoca para liberar la memoria dinámica. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita inicializar la matriz diagonal secundaria de un array.
Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en